Muy buenas a todos y bienvenidos a la primera etapa de la segunda temporada de Primera Categoría, su programa de ciclismo en Neo FM. Soy David Fernández y una temporada más tengo aquí a mis compañeros Pepe Trajorra. Pepe, muy buenas. Hola, ¿qué tal, David? Laura Paineito, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y por supuesto Daniel Peña, muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, David. Bueno, nuestro primer programa de la temporada, volvemos un año más después de ese primer año que, bueno, por desgracia tuvimos que terminar antes de tiempo por estas circunstancias que nadie desea, pero que comenzamos la segunda temporada, por supuesto, con la mayor de las ilusiones. Hoy vamos a hablar vamos a hablar brevemente de este inicio de temporada y luego, pues por supuesto, nos meteremos con lo de mayor urgencia, el que no deja de ser el Tour de Francia, que terminó este pasado domingo. Posteriormente hablaremos del Giro Rosa, que también ha concluido esta pasada semana, y cerraremos hablando brevemente del Tour de Luxemburgo, donde nuestro amigo Juanpe ha estado corriendo. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @primeracat, así como en Instagram, también en nuestro canal de YouTube, donde podrán ver las entrevistas que hemos estado haciendo durante este periodo estival, y y todos nuestros programas anteriores y futuros en nuestros canales de iVoox y Spotify, buscando Primera Categoría. Así que comenzamos y empezamos hablando pues del Tour de Francia, Pepe, que terminó este pasado domingo con la victoria de Tadej Pogačar. Realmente hemos visto dos tours diferentes, unos hasta la etapa 19 y la eclosión y la sorpresa que tuvimos en la cronoescalada del pasado sábado, que hace nada, pero todavía estamos ahí digiriendo un poco todo lo que pasó y cómo se volcó la clasificación general. Porque al final, después de esa famosa contrarreloj de la 20ª etapa, hasta entonces era Primož Roglič el que lideraba y bueno, Pogačar le pasó por encima como una pisonadora. Así es, fue sorprendente ver cómo Pogačar finalmente se hizo con el Tour y bueno, después de llevar Roglič 10 días liderando, pues al final ha quedado todo en Eslovenia, sí. que es la clave. Bueno, Daniel, ¿qué balance haces de este Tour de Francia? ¿Cómo has visto la carrera? Y bueno, por supuesto, tanto a Roglič como a Pogačar. Te voy a empezar preguntando por ellos dos. Bueno, pues ha parecido que ha sido una lucha muy igualada, pese a que en cuanto al equipo estaba muy desigualado a favor de Roglič por todos los gregarios que llevaba. Y bajo mi punto de vista sí que no ha sabido aprovecharse de esa ventaja numérica que tenía el Jumbo, y Pogačar ha sabido aguantar hasta ese último día donde consiguió rematar de esa forma tan sorprendente en la contrarreloj. Pepe, ¿qué balance haces tú? Te pregunto. Me acuerdo de cuando se presentó el equipo del Jumbo para el Tour de Francia, que fue en diciembre, me parece, que estábamos aquí comentándolo antes de, no me acuerdo si antes de irnos a Navidad o a la vuelta, el equipazo que habían presentado y todo lo que quedaba, ¿no? De allí a que fuese el Tour, ya quedaba mucho, siendo el Tour en julio y al final ha sido en septiembre más todavía. El equipo apenas ha variado desde entonces, pero me acuerdo que hablábamos de la batalla entre el equipo Ineos y el Jumbo, que íbamos a presenciar en la carrera, y al final no ha tenido nada que ver. Si es verdad que hemos visto un Jumbo muy dominante, que ha adoptado el rol que tenía el equipo Ineos antes en el pelotón, pero quizás no ha sabido aprovechar bien su potencial ni el miedo que le tenía el resto del pelotón, porque realmente le tenían bastante miedo. Si no llega a ser porque el resto de corredores tampoco se atrevió a lanzarse, incluso el propio Pogačar antes de la contrarreloj en la montaña lo habíamos visto débil mucho antes de lo que ocurrió. Quizás hayan pecado de novatos en su primer Tour de Francia como dominadores, pero bueno, está claro que tampoco es ni Roglič es Froome, ni el Jumbo es Ineos, y está comprobado que también era un Tour bastante diferente para todos por ser a la vuelta del parón, muchas circunstancias muy diferentes. ¿Crees que el problema ha podido ser que el Jumbo no ha tenido miedo en ningún momento? Puede ser que se hayan confiado, sí. Es darle la vuelta o que no se vieran tan capaces de poner la carrera, de darle la vuelta a la carrera desde el principio, como hacía Froome algunas veces, que a la mínima que tenía la posibilidad en la montaña ya intentaba volcar la clasificación a su favor, dar un golpe de autoridad. Ellos no lo han hecho, han preferido ir a la mínima, desgastando
pero sin dar grandes golpes sobre la mesa. Y yo creo que les ha pasado factura, sí. Quizás iban más confiados de la cuenta, han visto que nadie les plantaba cara, han querido llegar hasta el final así y no han tenido suerte, gracias a Pogačar, porque si no nadie se lo hubiera arrebatado. Sí, para mí esa es la diferencia entre el Ineos, ¿no?, y el Jumbo, que Ineos tenía ese alguien que luego, después de poner ese treno y esa velocidad, remataba, y Roglic realmente no llegaba a rematar, ¿no? Siempre llegaba con algún otro ciclista, no hacía ese ataque que, por ejemplo, hacía Froome para distanciarse. Claro, la cosa es que si no llega a estar Pogačar, a golpe de bonificación, Roglic se habría puesto primero en la general igualmente y habría sacado, de hecho, una renta suficiente. Lo que pasa que han tenido la desgracia el equipo Jumbo y la suerte de los aficionados de que estaba este outsider, porque su equipo no era realmente para plantarle cara a alguien como el Jumbo, y al final no les ha salido bien. Además, Ineos solía dejar ahí un segundo espada por si el líder fallaba, y bajo mi punto de vista Jumbo también se equivocó en eso, ¿no? Quemó a Dumoulin muy pronto, cuando yo creo que estaba por lo menos para estar ahí cerca en la general. De hecho hemos visto cómo finalmente ha entrado en el top 10, y era otra baza que podía haber jugado Jumbo, no quemar tanto a Dumoulin como Gregario, dejarlo ahí cerca del líder y haber podido jugar tácticamente con eso sin tener que estar siempre tirando del pelotón. Sin embargo, optaron por ir con todo a Roglic y bueno, les ha salido mal finalmente. Y yo creo que también hay un detalle muy importante que hay que resaltar, que es el hecho de que Pogačar estaba solo, prácticamente. Porque al final Roglic iba muy bien rodeado de sus gregarios, como por ejemplo el caso de Sepp Kuss, que ha quedado claro que es uno de los mejores gregarios del pelotón en este Tour de Francia. Pero claro, siempre veías, incluso sobre todo a las primeras jornadas a Bernal, cuando seguía en carrera, también lo veías bastante bien rodeado en todo momento. Sin embargo, Tadej Pogačar ha estado solo en todo momento. Así es. A Pogačar siempre se le ha visto solo en todo momento, y como se ha comentado antes, Roglic iba acompañado de su equipo muy bien organizado, y sobre todo de Dumoulin, que como ha dicho Daniel antes, ha quedado en el top 10 dentro del liderazgo de la general. Dani, habla precisamente, como dice Laura, de Dumoulin. Te pregunto, si no lo hubiesen quemado tanto desde un inicio, ¿hubiéramos podido tener a los dos en el podio, a Roglic y a él? No sé si en el podium, porque habría sido muy diferente, ¿no? Seguramente la manera de correr de Jumbo, pero yo creo que habría estado ahí. A lo mejor no al nivel del podium que hemos visto, como Richie Porte o Mikel Landa, pero sí podrían haber jugado con esas bazas de intentar colarlo en la escapada, hacer que otro equipo fuera los que trabajasen. Entonces a lo mejor así sí, quizás no por fuerza, pero sí por táctica. Hubiera podido animar más la carrera, quizás, ¿no? Sí, como hemos visto, hay otros equipos que sí, que suelen jugar más a hacer eso, pero hemos visto un Jumbo que no, que se ha ido a tope con Roglic, a poner el treno y no filtrar gente en la escapada, no hacer ningún otro tipo de estrategia, y se han equivocado bajo mi punto de vista. Perdón. No, termina. Que en referencia a lo que ha dicho Daniel, el propio equipo Sky en 2018 llevaba como jefe de filas a Froome al Tour, y al final acabó ganándolo con Thomas, pero sin dejar tirado a Froome de ninguna forma, que acabó tercero y no tuvo que sacrificar a ninguno de los dos en favor del otro, y le fue bastante bien. Y fue sobre la marcha el hecho quizás de que Thomas se pusiese donde estuvo, pero en ningún momento decidieron quemar ni a uno ni al otro, y le salió muy bien teniendo un equipo tan bueno como tenía en su momento el Sky o como tenía ahora el Jumbo. Sabiendo jugar tus cartas, no tienes por qué hacer una maniobra como esta, y sobre todo no sé si fue en la quinta etapa, en el primer final en alto, cuando ya decidieron poner a Dumoulin tirando del pelotón. Fue un poco incomprensible. Yo creo que ahí se equivocaron, porque se puso a tirar Dumoulin, creo que quedaba algún otro gregario del Jumbo. Luego Dumoulin parecía que petaba, se ponía a tirar el otro, y al final Dumoulin creo que acabó siendo el segundo Jumbo. O sea, por tanto, empezó a tirar antes de tiempo bajo mi punto de vista. Y podían haber jugado con alguna estrategia más interesante, habiendo estado más cerca de la general y no perdiendo tiempo desde el principio, como se vio. Vamos a jugar un poco a teorizar sobre qué podría haber pasado. Porque este año el Jumbo ha tenido una baja sensible, como era la de Stefan Kruijswijk, que no ha podido estar en este Tour. ¿Cómo hubiese sido, o cómo crees tú que hubiese sido la carrera, Pepe, si hubiese estado también Kruijswijk? De entrada, por el nombre que tiene Kruijswijk, sobre todo en comparación con Jansen, que fue su sustituto, hubiera dado más miedo todavía al equipo. Pero vamos, tampoco lo que le hubiera pasado a sus rivales, hubieran tenido más miedo todavía.
pero a la hora de la táctica del equipo, viendo cómo se ha desarrollado el Tour, teniendo aún así a Dumoulin, que es todavía más líder que Kreuzberg, yo no creo que hubiera habido diferencias. Lo habrían quemado desde el primer día, desde Orsier-Merlet seguramente. Habrían quemado igualmente a Dumoulin, creo yo. Ahora a toro pasado es complicado. Pero seguramente habrían jugado con la única baza de Roglic, viendo cómo lo han hecho en este Tour, en el que Roglic entraba con dudas porque venía de la lesión que tuvo en Dauphiné y que él mismo no estaba seguro si iba a poder disputar a 2 días del principio de la carrera. Si han ido con esa confianza, aun teniendo a Roglic así, no creo que hubiera cambiado mucho la cosa teniendo otro líder u otro corredor importante. Bueno, cerrando el podio junto a la dupla eslovena hemos tenido a un Richie Porte que también ha sido una de las sorpresas quizás de este Tour de Francia, ya que bueno, el australiano llevaba varios años intentando, bueno, llegando como cabeza de su equipo a la ronda gala, intentando siempre hacer una buena actuación, ya que se esperaba mucho de él desde que abandonó el Sky en busca del protagonismo que no podía tener detrás de Chris Froome. Sin embargo, por fin ha conseguido ese tercer puesto que tanto ansiaba y que al final pues le ha colocado en el podio de París. La historia de Richie Porte es bonita porque es el camino del héroe, es afán de superación. Después de muchos años sin ver el éxito, ha llegado a estar incluso como favorito, como claro favorito en el Tour de 2017, de 2018, que llegaba después de una temporada fantástica, ganando en Australia, ganando un año en Dauphiné, otro en Suiza, y sin embargo a la mínima de cambio tenía que abandonar por una cosa o por otra, una fractura de clavícula, una lesión en el hombro, y así se le han pasado sus mejores años, tanto los que estuvo de gregario de Froome como los que por fin consiguió ir de líder en el BMC, pero no le funcionó. Al final en el ciclismo todo es un poco de un batiburrillo entre suerte, piernas y buen equipo, todo se te tiene que juntar y es muy complicado. Entonces que a los 35 años, en una temporada tan extraña, se vea aupado al podio de la carrera, seguro que es un motivo para estar plenamente orgulloso. Sí, Richie Porte sin duda es un ciclista de esos que siempre se piensa que tiene un Tour de Francia en sus piernas, pero le ha faltado un poco la suerte, ¿no? Como comentaba, los dos abandonos en 2017 y 2018, y ahora que ya se estaba rumoreando que puede volver a Ineos, a volver a ser un poco gregario de los grandes líderes de este equipo, ha conseguido por fin ese podio, bajo mi punto de vista, muy merecido. Muy merecido. Porque, como digo, es un ciclista que parece que con otra suerte, igual que hay ciclistas como Chris Froome que son capaces de ganar 4 Tours seguidos por pierna y porque además tienen la fortuna o el acierto o el saber estar en carrera, que eso también influye, ¿no? El saber ir en pelotón, de conseguir 4 años seguidos, no tener caída, no tener incidentes. Richie Porte era al contrario, parecía que por piernas podía, pero luego siempre una caída, siempre le pasaba algo, y por fin este año ha conseguido ese podio. Hablaba la página web del Tour de Francia, compartía declaraciones durante todos los días de carrera de los protagonistas y algunas entrevistas que se habían hecho en el pasado, y compartieron unas declaraciones muy, muy interesantes de Richie Porte precisamente el último día de carrera, bueno, el penúltimo, antes de que ya estuviera virtualmente en plazas de podio, comentando lo diferente que es en su país, en Australia, el seguimiento del ciclismo y de carreras como el Tour de Francia. Claro, que aquí las vemos con toda la comodidad del mundo a la hora de comer, en la siesta, y allí se tienen que poner el despertador para ver las carreras de madrugada, y el corredor recordaba cómo de joven se quedaba su madre con él mientras ella hacía labores del hogar y él viendo la carrera, y la ilusión que desde siempre había tenido por seguir el Tour de Francia, y que para él lo más grande sería que sus padres pudieran tener una foto suya en el podium del Tour después de tantos años peleándolo y siguiendo la carrera en horarios intempestivos. Al final son estas las historias que hacen bonito aún más el deporte. Es mucho más que deporte. Bueno, bajamos un escalafón en el podio y nos encontramos al primero de los españoles, que es nada menos que Mikel Landa, el corredor del Bahrain McLaren, que tras haberlo intentado durante el Tour, intentar atacar, ha acabado cuarto en la carrera. Así es, y la verdad es que Landa ha hecho un muy buen Tour, puesto que desde la etapa 9 no bajó del top 10, y además este año sí que lo hemos visto atacar y en realidad ha hecho un buen trabajo, aunque no haya conseguido estar en el top 3.
Y otro elemento llamativo que vemos es que no ha estado solo en este top 10 en su equipo, también Caruso, que ha formado este top 10. Y nada, también ver que este equipo pues está bien organizado. Sí, por fin hemos visto, tanto que se le ha criticado a Mikel Landa, no le vamos a criticar terminar cuarto en el Tour porque es un buen resultado. De hecho, reedita su mejor resultado en el Tour, pero esta vez por lo menos lo han intentado. No pudo, no tuvo fuerza suficiente, pero lo ha intentado. Hay que tener en cuenta también que es la primera vez que Mikel Landa viene como líder único de un equipo y con un 8 o 7 corredores a su alrededor destinados de verdad a arroparle y a guardar la clasificación general para él, que también es un hecho importante, porque si ya es complicado teniendo un equipazo a tu alrededor, Roglic no ha ganado el Tour con el equipo que tenía, si ya vas por tu cuenta es aún más difícil, y si tienes mala suerte como Mikel Landa o eres irregular es aún más complicado. Pero la verdad es que se le pueden poner muy pocas pegas al Tour de Landa. Hay gente que le critica el día de que puso al equipo entero, al Balín McLaren, a tirar del pelotón para romper un poco el guión que tenía establecido el Jumbo, porque al final se acabó quedando en el momento en el que tendría que haber rematado la etapa. Pero bueno, es que cuando no hay piernas no las hay, y chapó, en mi opinión, chapó por él por haber intentado cambiar el curso de la carrera, aunque después no pudiese estar a la altura de terminar de rematarlo y de cambiar el curso de la etapa. Pero bueno, al final un cuarto puesto está bastante bien. Es muy curioso de que coincida con el primer podio de la carrera de Richie Porte, que en otras circunstancias a lo mejor podría haber llegado. Ya se quedó una vez a un segundo del podio, otra vez. Quién sabe si él, cuando tenga 35 años, conseguirá el primer podio de su vida en el Tour de Francia, porque las similitudes con Richie Porte son grandes. Sí, un Mikel Landa que a lo mejor se le ha podido criticar el rendimiento, ¿no? Porque siempre se espera que esté por lo menos en la lucha, y no ha conseguido estar más cerca de ese maillot amarillo, de ese liderato. Pero para mí hay veces que es más importante la actitud, esa actitud que hemos visto que ha sido el único equipo que realmente ha dicho vamos al ataque, vamos a intentar desmontar ese treno de Jumbo, aunque luego Mikel no tuviera piernas y no pudiese ni siquiera hacer un cambio de ritmo. Pero esa actitud siempre la veníamos demandando, ¿no? Porque veíamos un Tour bastante aburrido, todo a cola de ese treno de Jumbo, y luego pancarteando mucho, ¿no? Como se suele decir, atacando en el último kilómetro. Pero Mikel ha sido el único que ha sido capaz, aunque luego no le saliese bien, pero por lo menos la actitud la tuvimos ahí, puso algo de espectáculo en esa etapa. Y yo quisiera también destacar el hecho de que también se ha comentado en redes sociales, el hecho de la contrarreloj de Mikel Landa, que ha terminado 14º, evidentemente una cronoescalada, o sea, a ver, al final tenía que estar ahí, pero que se ha visto a Mikel bastante mejor en la contrarreloj de lo que le hemos visto en otras pruebas contra el crono, donde se ha dejado bastante más tiempo. De hecho, Pello Bilbao, campeón de España de contrarreloj, terminó, lo tengo aquí el dato, a 7 segundos. O sea, 7 segundos por delante solo de Mikel Landa, y yo creo que es un detalle bastante interesante. Los pronósticos de los aficionados al ciclismo decían que Mikel en esa cronoescalada iba a perder un poco hasta el apellido, y que Enric Mas, que estaba a poco tiempo de él en la general, lo iba a adelantar. Al final los dos subieron un puesto porque ambos adelantaron a Miguel Ángel López, que es el que completamente perdió todo lo que había conseguido en la etapa que ganó en la montaña, y descendió nada menos que 3 puestos. La verdad es que era la asignatura pendiente de Mikel Landa, tanto esa como la regularidad. La de la regularidad la sigue teniendo un poquillo, bueno, tendrá que seguir mejorándolo, pero la contrarreloj no se le ha dado nada mal. Sí es cierto que una crono llana hubiera marcado muchas más diferencias por su parte, pero a las alturas de carrera en las que estábamos, con todas las fuerzas gastadas y con el papel que hicieron otros favoritos y otros hombres de la general que estuvieron más o menos al mismo nivel, no es nada desdeñable. Sí, yo creo que tanto Mikel como Enric Mas llegaron muy bien, sobre todo Enric Mas, llegaron muy bien al final de Tour, y lo demostraron en esa crono. Esa crono final de las grandes vueltas, que al final suele ser más por fuerza y por cómo llegas que si eres un especialista, ¿no? Y en este caso se ha demostrado. Es verdad que le venía muy bien el recorrido, era una cronoescalada, no se puede comparar con una contrarreloj llana, pero rindió muy bien, estuvo por encima de Roglic en los tiempos de subida, si no recuerdo mal. Y sí que es verdad que sigue siendo su asignatura pendiente, y yo no creo que ya a las alturas que estamos Mikel Landa consiga mejorar el rendimiento en contrarreloj llana. Pero bueno, por lo menos defenderse y no dejarse un mundo como por ejemplo hizo Miguel Ángel López
o alguien del que se ha hablado poco en esa contrarreloj, que fue Alejandro Valverde, que llegó, si no me equivoco, a más de 6 minutos del ganador y perdió el top 10 por el que llevaba luchando toda la carrera, aunque bueno, de ese tema daría para un programa entero, ¿no? La actitud de Valverde. Y Mikel sí que consiguió por lo menos no dejarse esa minutada. Ahora escucharemos precisamente más adelante unas declaraciones de Valverde, pero antes vamos a hablar de su compañero Enric Mas. Quinta posición, lo comentábamos en redes que decía el ex corredor del De Koenig que bueno, que con un top 15, un top 10 prácticamente estaría satisfecho y finalmente nada menos que un top 5 en el Tour de Francia, solo 9 segundos de Mikel Landa, otro que además hizo una muy buena contrarreloj. Ya, de hecho lo comentaba, no recuerdo mismo quién era el invitado el día de la contrarreloj, no sé si me podéis refrescar la memoria, en Teledeporte. Luis Mas. Luis Mas, efectivamente. Comentaba que bueno, que Enrique al final era no era mal contrarrelojista ni mucho menos. Terminó noveno en la prueba contra el Coneo y le faltó nada y menos para adelantar a Mikel Landa. Hombre, en la quinta posición, en su primer tour yendo como líder del Movistar, no está nada mal, ¿eh? Empezando por donde has empezado, que era el objetivo que tenía Enric al principio del Tour. Aquellas declaraciones que hizo fueron bastante polémicas porque, claro, llegar como jefe de filas de un equipo que siempre va por las generales como Movistar y cuya meta principal de la temporada se podría decir incluso que es el Tour de Francia, decir que te contentas con un top 10 o incluso un top 15 es un poco vago. Intentar quitarte peso de encima se comprende porque es joven, porque es la primera vez que iba al Tour de verdad como líder, pero era poco ambicioso. Y bueno, y poco temerario también. Pero sí es cierto que ha ido a más, nunca mejor dicho, ha ido a más, a medida que ha ido evolucionando la carrera. Y tuvo un principio lento, pero se le ve que las 3 semanas se le han hecho cortas y que si el Tour, hubiera durado una semana más, podría estar perfectamente incluso en posiciones de podio. Quizás su asignatura pendiente en este caso sea la de rentabilizar un poco mejor los esfuerzos y el tiempo y conectar desde el principio con la carrera, porque es algo que le ha pasado incluso en aquella Vuelta a España en la que quedó segundo, que empezó de aquella manera, pero al final se vino completamente arriba y fue capaz de ganar etapa y de llegar al podio. Si desde el principio de una gran vuelta Enric en los próximos años es capaz de estar ahí con los mejores, sin duda que lo podremos ver más de una vez haciendo podio en cualquiera de las 3 grandes. Yo me he alegrado mucho de ver a Enric Mas, sobre todo esta última semana estando ahí delante, porque con esa actitud, igual que elogiaba la actitud de Mikel Landa, la actitud de Enric Mas antes del Tour diciendo que iba por un top 10 cuando ya has hecho podium en la vuelta, yo pensaba que era demasiado poco optimista o quitándose demasiada presión, pero luego ha demostrado que ha ido, como has dicho tú, de menos a más, que siempre viene muy bien con su apellido para el titular. Pero a mí me ha gustado mucho ver a Enric así porque es joven. Si lo comparas con Pogačar o con Bernal, parece que ya no es joven, pero ellos son la excepción. Lo normal es lo de Enric, que todavía, en principio, todavía debería progresar y ir a más como ciclista. Y yo creo que tiene ese potencial para dar un paso adelante y de verdad estar ahí desde el primer día luchando por la general. Es verdad que un ciclista que siempre las grandes vueltas lo ha hecho así, ha ido siempre mejorando su rendimiento con el paso de los días y eso siempre es muy importante de cara a poder estar ahí en una gran vuelta. Yo creo que tengo muchas ganas de ver a Enrique en el futuro y si de verdad se convierte en ese aspirante por fin después de un Alberto Contador o un Alejandro Valverde a ganar la general de una gran vuelta. Es algo que tienen que preparar bastante en el Movistar Team porque su otro compañero, sin contar a Valverde, ¿no? El otro joven candidato a las generales del Movistar, Marc Soler, le pasa exactamente lo mismo, que empieza las carreras incluso peor todavía que Enric y las acaba siempre en muy buena forma. Sí es cierto que este corredor no ha disputado apenas generales, pero incluso tanto como gregario, como cazaetapas o las veces que ha estado ahí un poco más conectado a la clasificación general le ha ocurrido exactamente lo mismo. Por lo que habrá que ver la evolución que tienen los dos dentro del equipo Movistar. Bueno, y justo detrás de los dos españoles y de Richie Porte ha terminado el que en un principio iba a cerrar el podio, que era Miguel Ángel López, y es que Superman en la contrarreloj se vino totalmente abajo. Así fue, aunque estaba dentro de la general muy bien posicionado en el tercer puesto.
La crono, pues la verdad es que se vino bastante abajo y finalmente pues quedó el sexto, que tampoco es un mal puesto. Yo sé, Pepe, que no, tú no estabas muy congraciado con Superman, ¿verdad? Boca Chancla López, lo de Superman, yo ya no se lo diré en este programa Miguel más. Ángel Podium, como le llamó Don Llámale Carlos de como Andrés. tú quieras, pero Superman no, porque está visto y comprobado que Superman no es. Si acaso Kryptonita López o no sé, Les Luthor López tampoco, no lo sé, pero Super López. Se te ha quedado corto ya Superman. Mortadelo López, en fin. Porque además que es que lo de Boca Chancla le viene muy bien porque es que se pasa algunas veces, se calienta con las declaraciones, creo yo, aparte de su forma de correr. Sí es verdad que cuando estás en plaza de podium en el Tour de Francia, pues la euforia es normal, Te vienes que arriba. te vienes arriba, has ganado una etapa además, has estado por delante de Roglic y de Pogačar, que han estado todo el Tour liderando en montaña. Y pues bueno, en la primera etapa que de verdad se hace algo que no sea controlado por el tren del pelotón, que tú hayas sido el corredor más destacado, pues chapó por ti, ole, estupendo. Eres de los corredores más en forma del Tour de Francia. Pero confiarte con eso cuando todavía queda más montaña y sobre todo la contrarreloj, que se te dan fatal porque tú lo sabes que no son tu fuerte, por mucho que sea una cronoescalada, teniendo además en la cuarta posición a un corredor como Richie Porte, que lo va a hacer mejor que tú, sí o sí, y precisamente no querer eliminarlo de la general cuando otros que están por detrás a más tiempo te han propuesto una especie de alianza, siempre entre comillas, ¿no? Pues bueno, quizá demuestra un poco todavía falta de veteranía en un corredor que hasta hace nada ha estado peleando por los mayores del mejor joven, por lo que bueno, habrá que ver si con el tiempo se asienta un poco, la experiencia es una virtud y no sé si lo veremos correr de otra forma de aquí en adelante, pero yo la verdad es que no estoy muy contento con lo que ha hecho en este Tour de Francia. Sí, Miguel Ángel López no es la primera vez que ya tiene declaraciones un poco fuera de tono. Ya pasó el año pasado en la Vuelta a España, cuando Movistar se puso a tirar después de una caída y luego dijo algo así como que siempre eran los mismos estúpidos de siempre los que hacían esas cosas. Y este año, aunque luego seguramente estábamos hablando de la etapa en la que Richie Porte pinchó, se quedó detrás y no quiso colaborar con Enric Mas y Landa para distanciar al australiano. Seguramente el resultado para él habría sido el mismo, porque finalmente los dos españoles acabaron por delante de él en la crono y en la general, pero sí es verdad que tienen la oportunidad de distanciar a un contrarrelojista que es mejor que él de cara a esa contrarreloj final y decidió no tirar, y luego además con esas declaraciones que hizo. Pues ahora ya vamos a salirnos del top 10, vamos a escuchar las declaraciones de Alejandro Valverde que hizo sobre su rendimiento en el Tour de Francia. Bueno, creo que tenemos que estar contentos. Por mi parte, pues bueno, no ha sido el mejor tour, pero tampoco el peor. Es cierto que ya tengo una edad y bueno, hemos trabajado en equipo muy bien. Hemos ganado por equipos, quinto Enric y bueno, una gran labor. Hombre, no, sobre todo es un año muy especial, eso todos sabemos, en todos los aspectos de la vida. Y bueno, sobre todo tengo que estar contento de llegar hoy a París, de llegar todo el equipo a París, todo el tour, que era súper importante. Y bueno, en el futuro pues vamos a ver, tenemos el Mundial la semana que viene y luego pues a ver en la Vuelta a España. Bueno, es un recorrido exigente y bueno, vamos a ver qué tal recuperamos de aquí y a ver cómo tenemos las sensaciones para el Mundial. Te voy a pedir muy rápido porque quiero hablar de varios nombres propios concretamente, y ya hemos hablado muchas veces de la actitud de Valverde de cara a los tours y demás. Pero bueno, te voy a preguntar, Pepe, que sé que te encanta este tema. ¿Qué valoración haces del tour de Alejandro Valverde? Como ferviente admirador de Alejandro Valverde, ya lo saben todos nuestros oyentes, creo que, a ver, hacer casi top 10 con 41 años de un Tour de Francia tiene mucho mérito. Pero es un objetivo que a Valverde ni le va ni le viene, y menos cuando ni llega a cumplir ese objetivo que en ningún momento lo ha dicho, ¿no? Pero que se ve que lo ha peleado, como es el de hacer el top 10. Ya lo hemos hablado en más de una ocasión, que la forma de correr de otros ciclistas como Alaphilippe le va mucho mejor y podría haber tenido mucha más presencia en carrera, buscando etapas, buscando incluso objetivos como el mayor de la montaña, porque en la mayoría de fugas del Tour de Francia, salvo algún nombre del que hablaremos ahora, habría estado él por delante y se habría llevado la victoria sin mayores problemas.
Sí es verdad que si ya se combina la forma de correr de Valverde, que es incapaz de descolgarse, aunque no le sirvan de nada estar con los mejores o perder 30 segundos en vez de 10 minutos, que si se junta esa forma de entender el ciclismo con los objetivos de la clasificación por equipos de Movistar Team, tenemos el cóctel Molotov que vemos todos los años. Y al final vemos a Valverde quedando el 14 hace un par de años, el 12 y bueno, ahí lo tenemos. Daniel, rápido también, te quiero preguntar a ti por otro nombre propio que a mí personalmente me ha gustado bastante de este Tour, por Pierre Roland. Pierre Roland es el tipo de ciclista francés, ¿no? Que de joven, como a todo ciclista francés, que de joven destaca un poco, le ponen como favorito para el Tour y luego no lo consigue, pero se ha sabido, bajo mi punto de vista, muy bien reinventar y volverse ese tipo de ciclista peleón, que se fuga, que se mete en las escapadas, que intenta luchar por el maillot de la montaña, y eso ha sido el papel que ha tenido este Tour, dando mucha presencia a su equipo, que de otra forma seguramente no lo tendría. No tenemos que olvidar que al final el ciclismo está sustentado por el dinero que ponen los patrocinadores, y los patrocinadores lo que quieren es que su maillot, su logotipo se vea en televisión. En ese sentido, Pierre Roland lo ha hecho muy bien. Laura, Wout van Aert. Bueno, pues Van Aert lo ha hecho bastante bien en este Tour y nada, ha sido muy buen gregario para Roglic y ganando varias etapas. Una corredor. Cosita de Sí. Van Aert. Te dejo también. Y ya nos vamos a la pausa. Es increíble todo lo que ha hecho en este Tour de Francia. Van Aert ha ganado varias etapas al sprint, en sprint reducidos, en sprint masivos. Ha estado de gregario en la montaña y ha llegado por delante de corredores de la general. En fin, en todas partes. La contrarreloj que ha hecho, magnífica. Ha quedado, no recuerdo ahora mismo si tercero o cuarto. Tremendo. Y la imagen que a mí se me ha quedado de Van Aert es el fotograma de él con la mascarilla puesta y la gorra, y al lado Dumoulin con la carita de espanto de qué hemos hecho, se nos ha ido el Tour, una carita de por favor, sacadme de aquí. Es triste porque es lo último, es lo más reciente, pero ha hecho un Tour de 10. Y para la de memes que va a dar eso. Bueno, además de verdad, ya los está dando. Pero bueno, que Van Aert está ahí, en cualquier carrera está, funciona y gana de cualquier forma, y si no gana él, hace ganar al equipo, así que es un 10. Y ya lo último, y nos vamos ya ahora sí a la pausa. Te voy a preguntar por una persona que sé que en un principio te chirriaba que fuera el Tour, pero que al final creo que te ha sorprendido, Carlos Verona. La verdad es que Carlos Verona nos ha cerrado la boca a todos sus haters, ¿no? Tal cual nos ha cerrado la boca porque ha sido fantástico. Yo qué sé, es el gregario que necesita el Movistar Team ahora mismo, porque ha perdido un montón de efectivos de sus corredores más fuertes. Algunos los llevaba Ineos, de hecho, en su 8 para el Tour de Francia. Y ese vacío lo ha cubierto estupendamente. Ha pegado un salto de calidad tremendo y lo hemos visto llegando en montaña. Bueno, ha estado en fuga y cuando ha tenido que tirar en montaña ha llegado con Enric, con Valverde perfectamente, por lo que es un valor seguro para próximas carreras, como no sé si lo convocarán para la Vuelta o para qué, pero estupendo. Pues a la vuelta de la pausa hablaremos brevemente ya de las demás clasificaciones y seguiremos con el resto de temas que tenemos por delante, tanto el Giro Rosa como el recorrido del Mundial, que tiene mucho que comentar. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta aquí en Primera Categoría, en vuestro programa de ciclismo en Neo FM, para este segundo bloque donde vamos a seguir comentando con esta música de fondo fantástica del Tour de Francia. Vamos a hablar ahora, si os parece, de una de las clasificaciones. Bueno, hemos tenido varias polémicas, evidentemente, del Tour. Creo que un Tour sin una polémica no es un Tour de Francia. Y nos vamos con la clasificación de la regularidad, el maillot verde, que se llevó Sam Bennett, el corredor del De Koenig, y en cuya segunda posición ha terminado Peter Sagan, el eslovaco del Bora-Hansgrohe, y que ha tenido bastante polémica por ese, yo me gusta llamarlo, la cornada que le metió si no recuerdo mal, a Wout van Aert, ¿no? En el sprint. Le hizo una peineta, de hecho, Wout van Aert cuando, después del porrazo, salió en la foto, en algunas de las fotos de meta apareció el corte de manga que le hacía Van Aert a Sagan por haberle empujado. Hay gente que decía que podía ser por no comerse un palo selfie, que sí es verdad que estaba en su trayectoria,
pero el mismo corredor fue bastante sincero y dijo que no, que ni había visto el palo Serfinina, que él iba en su sprint a toda velocidad, vio hueco por donde vio y le salió solo. Ya lo hemos visto más de una vez, no es ninguna novedad que Sagan sea un poco guarro en los sprints, pero bueno, afortunadamente no pasó más nada, se lo descalificaron de la etapa y perdió bastantes opciones ya en esa etapa de luchar por el maillot verde, porque ya entonces estaba complicada la guerra con Sam Bennett, que ha sido la batalla más interesante del Tour de Francia, la verdad, y la más disputada desde el principio. Y que, como apunte únicamente, no sé yo si en otras circunstancias de otro Tour con más montaña o en el que hubiera estado más peleada y más cara la montaña, habría sido Sam Bennett el maillot verde, ni siquiera si habría llegado a París, tanto él como otros muchos sprinters, que la mayoría de sprinters del Tour han llegado hasta la última etapa de los Campos Elíseos y no es algo habitual. Sí, de hecho lo comentó Sam Bennett, ¿no? Que una de las cosas que había sufrido mucho en la montaña para poder llegar dentro de ese fuera de control, pero sí es verdad que esa descalificación de Sagan por ese encontronazo con Van Aert dejó la lucha muy a favor del irlandés. Aún así hemos visto a un Sagan que ha luchado mucho, ha puesto a su equipo a trabajar y ha dado mucha emoción, ¿no? En etapas que en principio deberían ser para formarse una fuga temprana y ya echaron una siesta hasta los últimos kilómetros, Sagan ponía a su equipo al bord a trabajar y notaba kilómetros de espectáculo y de emoción en la carrera, ¿no? Esa actitud no se le puede reprochar a Sagan, sí se le puede reprochar esa quizá actitud demasiado agresiva, digamos, en algunos sprints que ha llevado a esta descalificación, o en 2017, si no me equivoco, cuando tuve el incidente con Mark Cavendish, que sí que salió peor parado que en este caso Van Aert, porque en este caso no provocó ninguna caída, pero un Sagan que sí que le ha dado ese punto de espectáculo al Tour gracias a la lucha por el maillot verde, que hasta seguramente la contrarreloj era un maillot que se estaba disputando y peleando mucho más que, por ejemplo, el maillot amarillo de la general, ¿no? Y ha sido un punto muy interesante de este Tour. La verdad es que el hecho de ver al equipo, como has comentado, Albora tirando ahí para eso, la verdad es que ha sido como dice, una clasificación de sprint muy, muy animada. La que no ha sido tan animada ha sido la clasificación de los jóvenes, que bueno, se la ha llevado evidentemente Tadej Pogačar, siendo el ganador, y que Enric Mas, de hecho, que ha terminado segundo, llevó el maillot, si no me equivoco, en una etapa o dos, no, lo mismo no estoy seguro, cuando el esloveno fue líder también de la montaña, que clasificación que también se ha llevado en detrimento de Richard Carapaz, el corredor de Ineos, que ha sido también otro de los nombres propios, y lo quería comentar en esta parte de la montaña porque ha estado peleando hasta el final. Incluso la contrarreloj se la preparó de forma que fue tranquilo al inicio para poder tirar luego en el puerto, pero ni por eso se pudo llevar el maillot a puntos rojo después de tres escapadas seguidas. Es la primera vez que un corredor del Tour de Francia gana tanto el maillot amarillo como el blanco y el de la montaña. Sí es verdad que lo podría haber hecho Eddy Merckx en su primer Tour en el 69, pero por entonces no existía el maillot de los jóvenes, existía el de la combinada, que tanto le gusta a nuestro compañero David. El del Tour era bastante bonito porque era como a retales de colorines y estaba muy chulo. Bueno, no es lo que no era el caso de que estamos hablando, claro, de la superioridad de Pogačar. Sí, bueno, cuando hay un corredor joven tan destacado, la clasificación de los jóvenes es algo que te viene con la general, que es por la que debes de estar luchando. Lo que sí es más raro es que la de la montaña se haya podido pelear tampoco. Al principio fue algo normal, un corredor como fue con Nefroa, que fue ahí pillando puntitos para aguantar todos los días que pudiera. Eso es algo lo normal, ¿no? Hasta que ya llegan los puertos de entidad que reparten más puntos, los primera categoría, los fuera de categoría, que es donde ya o corredores de la general o alguno que se reinventa un poco coge ese objetivo bastante bonito, la verdad, que es el de llegar con el maillot de lunares a París, algo que no le ha salido muy bien a Carapaz después de ser bastante combativo, como has dicho tú, 3 etapas seguidas, una detrás de otra. Pero claro, es que al repartirse los puntos de la cronoescalada, que estar tan igualado y la crono tan bestial que ha hecho Pogačar, tenía poco que hacer Carapaz. Sí, a mí personalmente esa clasificación es una clasificación que me gusta más
ver que la gane un ciclista tipo Carapaz, ¿no? Que se vaya filtrando en la escapada y no alguien de la general que al final le llega un poco de rebote, ¿no? Por esos puntos que va sumando en los finales en alto, en este caso sí ha sido Pogačar. Pero sí que a mí me gusta también esa pelea que solemos ver otros años, o en este caso con Carapaz o incluso con Nefroa, que lo pelean día a día y se filtran en las escapadas y se pegan sus buenos calentones para conseguir pasar primero o por lo menos lo más adelante posible cada puerto. Pero este año, como había tanto final en alto y quizá tan pocos puertos de paso donde realmente se repartiesen muchos puntos, sí hemos visto que se le ha acabado llevando un ciclista de la general, el ganador del Tour, que además ha llevado también los jóvenes y ha dejado poco para los demás. Y me ha gustado porque has hablado de la combatividad que ha tenido Carapaz y de hecho fue uno de los candidatos a ser el más... bueno, el trofeo de la super combatividad en el Tour de Francia, que al final se lo ha llevado Mark Hirschi, el suizo, que se llevó una etapa, lo intentó, si no me equivoco, hasta 3 veces, creo que lo llegó a intentar. De hecho, una de las primeras que terminó segundo en Niza, que fue la etapa que ganó Julian Alaphilippe, luego también terminó tercero en la Runs. O sea, ha sido también un corredor bastante animador de la carrera y se ha llevado este trofeo, así como se ha llevado, para variar, por supuesto, nuestros amigos del Movistar Team la clasificación por equipo. Yo me estaba preocupando cuando más o menos a mediados de Tour todavía no estaban primeros, pero bueno, no han decepcionado como es habitual y se han llevado esta clasificación de por equipos que bueno, sorpresa que se la han llevado el conjunto telefónico. Son 50.000 euritos la clasificación por equipo. Siempre hay que y comentarlo. Hay que pagar los fichajes nuevos. Y la fotito. Y la foto en París, que yo creo que eso para Movistar no tiene precio, la verdad, esa foto en París. Bueno, para cerrar ya este bloque del Tour de Francia, vamos a comentar una noticia que hemos sabido hace bien poco, que es, bueno, esta investigación de un posible dopaje. Se ha hablado en este caso se ha hablado de los dos hermanos Quintana, no solo de Nairo, sino también incluso de Dyer, de su hermano, que también ha competido con el Arkea, y que veremos cómo acaba la cosa. De momento están las investigaciones, ya que se han encontrado en la habitación, si no me equivoco, del colombiano, se ha encontrado una serie de elementos que son cuanto menos sospechosos, pero bueno, habrá que estar muy pendientes para ver cómo acaba esta historia. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hablar del Giro de Italia femenino, del Giro Rosa, que se la ha llevado Anna van der Breggen, la neerlandesa, aunque quizás seguramente no se lo habrá llevado como ella quisiera, ya que ha sido principalmente por el abandono de Annemiek van Vleuten, que además, como veremos más adelante, se va a perder el Mundial. Es una verdadera pena el abandono de Van Vleuten por los objetivos que le hace perder en la temporada, como es la defensa la defensa del Giro, también en la que también estaba inmersa, como la de su mayor arcoiris en el Mundial. Un curioso que este infortunio le suceda después del fichaje por el Movistar. No digo yo que sea que tengan relación de causa-efecto ni nada parecido, simplemente que es curioso. Y bueno, Van der Breggen es una gran ciclista, fue la campeona del mundo precisamente el año anterior de Van Vleuten, y siempre lo que decimos en las grandes competiciones de ciclismo femenino de este tipo, que son mucho más disputadas que las masculinas, por cierto, siempre la victoria se queda en casa, y si no es una neerlandesa, es otra, y tiene igualmente mérito. De hecho, la otra neerlandesa que también ha sido más que protagonista en este Giro de Italia ha sido Marianne Vos. Pues sí, pues ha tenido bastante protagonismo, puesto que ha ganado 3 etapas, o sea que está bastante bien. Y las españolas pues no han sido menos, porque tanto Anne Santesteban como Mavi García han quedado dentro del top 10. Una 7º puesto y la otra 9ª. Daniel, muy buena actuación de las españolas en este Giro, de Ana y de Mavi, que bueno, en general, sobre todo desde la vuelta de confinamiento, están muy fuertes. Sí, Mavi ya demostró que está muy fuerte, fue de las pocas que pudo estar en varias clásicas ahí cerquita de Van Vleuten, y ha seguido esta tónica en el Giro, ¿no? Dando un poquito de presencia más allá del Movistar Team al ciclismo español, ¿no? Y como comentaba
Laura, también quería destacar ese rendimiento de Marianne Vos, una ciclista que aunque ya hace años que no está para disputar la general de este Giro, que ya ha ganado varias veces, sí que ha estado ahí para ganar 3 etapas. Y a mí me gustó mucho no sé si pudisteis verla, la primera etapa en línea, no la contrarreloj, en la que pasaron algún tramo de tierra de este rato que, según Saúl Miguel, que lo comentaba en Eurosport, era un tramo más duro incluso que los que se pasan en la Strade Bianche, y vimos incluso a Van Vleuten cómo tuvo que echar pie a tierra o casi medio caerse por esos desniveles que había. Fue una etapa bastante interesante. Sí, la verdad que el Giro de Italia, como siempre, apostando por las chicas, siempre una vuelta de 9 etapas, que como hemos hablado tantas veces, Pepe, aquí en primera categoría a lo largo del año, siempre animamos, sobre todo al Tour y a la Vuelta, que se animen a este tipo de carreras, porque también dan un gran nombre al ciclismo femenino. El Tour, por suerte, ha confirmado que para 2022 vamos a tener Giro Tour femenino. No sé si... Que no la Course by le Tour, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. No sé si desechará la Course como carrera, como clásica, porque a lo mejor para concentrar esfuerzos, ¿no?, en el Tour, que va a ser bastante inversión y va a necesitar bastantes medios, porque hasta ahora algunos años había estado interesante cuando lo hacían más en plan clásica, con sus cotas y su tema, pero desde luego un Tour femenino da mucha más visibilidad. Y después la Vuelta tiene su challenge, que este año amplía una etapa de 2 pasa a 3, y que Javier Guillén todos los años dice lo mismo, que están intentando ir ampliándolo. Este año ha cumplido con una etapa más, así que bueno, más vale que el vísteme despacio que llevo prisa, ¿no? Sobre Mavi, que hablamos de todas las veces que da el palo por Van Vleuten o por quien sea, pero ya esta temporada ha mojado, aparte del campeonato de España, que lo ha ganado y que ya ha estrenado su maillot, que es precioso, por cierto. Ha estrenado ya ese maillot, de hecho, en el Tour de l'Ardèche, que ganó las 2 primeras etapas, de hecho, y que en la clasificación final quedó segunda. No pudo rematar con la general, pero hizo un papel deslumbrante. Pues este Giro de Italia, que bueno, se ha llevado, como hemos dicho, Anna Van der Breggen, que además es el tercero, ya lo ganó en 2015 y en 2017, así que vuelve la neerlandesa a lo más alto y viene fuerte de cara precisamente al Mundial que vamos a comentar ahora, el Mundial de Imola, que iba a ser el de Ai Martini, pero al final se ha mudado a Italia por la circunstancia en la que, como ya tanto hemos hablado, vivimos, y que Laura nos va a hacer ahora un breve repaso de cómo va a ser los recorridos tanto de las contrarrelojes masculina y femenina, que son este jueves, y más la prueba femenina, que es el sábado, y el domingo cada día la masculina. Una prueba, una crono un jueves, creo, la otra el viernes. No, las dos creo que son las dos el jueves, si no me equivoco. Ahora lo confirmamos, pero bueno, de mientras, Laura, el recorrido. El día 24 se disputará la crono tanto masculina como femenina, y que no tiene mucho desnivel. El día 25 será de descanso, puesto que el día 26 es la prueba en ruta femenina, que consta de 5 vueltas y 2 puertos con un 13% de desnivel. Y el día 27 es la prueba en ruta masculina, que es el mismo recorrido, sino que tendrían 9 vueltas en vez de 5. Os voy a preguntar, quiero que lo comentemos con un poco de velocidad, porque ya nos queda un poco tiempo de programa, pero ¿cómo veis este recorrido? A mí personalmente me gusta bastante. Yo no sé, Daniel, ¿tú cómo lo ves con las cotas de Mazzolano y de Cima Galisterna? Sí, es un mundial muy duro. El otro día estuve mirando y por desnivel es más duro incluso que el de Suiza, que aunque solo tenía, si no recuerdo mal, un puerto más largo, pero suma muchos metros de desnivel y es uno de los mundiales más duros de la historia. Y a mí me gusta más este circuito probablemente que el de Suiza, porque con esas 2 cotas da más lugar a que sea un resultado más abierto. Bajo mi punto de vista, un mundial en el que hay muchos ciclistas que no hay un claro favorito, como hemos visto otros años, sino que hay muchos ciclistas que podrían estar ahí, y va a ser un mundial muy táctico en el que, por suerte, España tiene un muy buen equipo con gente que viene del Tour y que seguro que estarán ahí en la pelea, y veremos sin duda un mundial muy interesante. Pepe. Yo agradezco que con el poco tiempo que la UCI ha tenido para escoger sustitutos o relevos de Suiza, bueno, haya habido para empezar diferentes propuestas, y que la que se haya escogido sea tan interesante, cercana a la que ya había, pero con diferencias, incluso mejoras, como acaba de comentar Daniel, por poner una pega únicamente en la
la longitud tan escasa de la contrarreloj, apenas 30 kilómetros, que en una contrarreloj llana de un mundial pues se queda un poco escasa, pero muy interesante y con muchas ganas de ver qué hacen las distintas selecciones en las 4 pruebas. Vamos a hablar de los equipos, algunos de los equipos confirmados, que vamos a empezar por supuesto con el equipo español de nuestro amigo Pascual Montparler, que lleva Alejandro Valverde, que va como principal cabeza de visible, Enric Mas, Marc Soler, Mikel Landa, Pello Bilbao, que va tanto a la contrarreloj individual, recordemos que fue campeón de España este verano en Jaén, y también irá para la prueba en línea, Luis León Sánchez, campeón de España de ruta, Jesús Serrata y David de la Cruz. Yo creo que llevamos un equipazo. Yo no sé vosotros cómo lo veis, pero para mí es un equipazo. Yo habría coincidido con nuestro amigo Montparler en la elección del equipo. No me he puesto a pensarlo porque cuando quise hacer mi propio 8 ya había sacado Montparler el suyo, pero estoy al 100% de acuerdo. Además, corredores que se han visto en muy buena forma en el Tour y que se adaptan mucho al circuito que vamos a ver el domingo. Mucho ojo con David de la Cruz, por cierto, que terminó el Tour bastante fuerte. Sí, después de su caída, la verdad es que ha terminado el Tour muy bien. Fue séptimo, si no recuerdo mal, en la última contrarreloj. Y sobre papel sí que es un equipazo. A mí me queda la duda de ver si realmente se trabaja como otro año, se apuesta todo a Alejandro Valverde o se intenta jugar con otras bazas, ¿no? Intentar filtrar ciclistas muy buenos también como Enric Mas o Mikel Landa en la escapada. Pues para ir terminando ya, comentamos brevemente, que no va Mats Pedersen, el campeón del año pasado, no va a defender el título, sino que Fuglsang va como principal valedor de la selección danesa, y Bélgica lleva entre su equipo, lleva aparte muy buen equipo, mucho ojo con ellos, pero lleva a Van Aert y a Van Avermaet, que sin duda lo van a poner muy, muy complicado. Y ya por último, comentar el Tour de Luxemburgo, que Diego Ulissi se ha llevado, y donde, como hemos dicho antes, pues hemos tenido a nuestro amigo Juanpe por ahí dando guerra ya después de recuperado de su lesión. Pues bueno, hasta aquí nuestro primer programa de esta segunda temporada. Gracias, Laura. Gracias, David. Gracias, Daniel, que está haciendo una foto mientras comentas. Gracias a ti, David. Gracias, Pepe. Gracias a ti y a nuestros oyentes. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí una semana más y por supuesto una temporada más apoyando al mejor ciclismo aquí en primera categoría. Hoy en la técnica hemos tenido a Álvaro Ochoa. Nos vemos, o mejor dicho, nos oímos la próxima semana aquí en una nueva etapa de primera categoría. Hasta la próxima.